para conocer un poco la posición del movimiento Pachacutic sobre este proyecto de ley de áreas protegidas. La CONAIE ha señalado que se vulneran derechos fundamentales, incluido el derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿Cuál es la posición? Porque, claro, no sabemos, Pachacuti, cómo están la fuerza. Unos están votando con el gobierno, otros no votan con el gobierno. ¿Hay una posición en conjunto o no en esto de el proyecto de ley de áreas protegidas? Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Fernando, muy buenos días con toda la ciudadanía. Efectivamente, usted lo ha dicho, 6 asambleístas están alineados con el gobierno, o sea, con el oficialismo, y 3 estamos fuera de aquello, defendiendo los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano, porque para eso venimos, no para agachar la cabeza. Y en ese sentido, sí, ya está en debate este proyecto denominado Ley de Recuperación de las Áreas Protegidas, que de recuperación no tiene absolutamente nada, al contrario, se visibiliza el afán desmedido de entregar a manos privadas todas las áreas protegidas. Y eso no lo digo por decir, sino porque eso se evidencia de esta iniciativa, que es súper corto, creo que tiene más o menos 8 artículos y nada más. Entonces es súper corto y ahí se está estableciendo esta posibilidad de abrir la puerta para el sector privado. Entonces, ¿qué más? Se violenta uno de los derechos primordiales de los pueblos y las nacionalidades, porque la Constitución reconoce que si se va a adoptar una ley que atañe o que tenga que ver con los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser consultados. Y aquí no se está respetando este derecho a la consulta prelegislativa. ¿Y por qué digo que atañe a los pueblos indígenas? Porque las áreas protegidas, en su mayoría donde están declaradas las áreas protegidas, están las comunas, las comunidades y los pueblos y las nacionalidades. Por ende, tienen que aplicarse de manera obligatoria esta consulta prelegislativa y resulta que no se está respetando, no se pretende cumplir con una disposición constitucional y que de paso está también en los instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Sarayaku, que terminó condenando al Estado ecuatoriano, ahí nos dice que tienen que respetarse la consulta prelegislativa y la Corte Constitucional, no sé, en el 2019, cuando declaró inconstitucional la ley de recursos hídricos, ¿por qué lo declaró inconstitucional? Porque no se respetó la consulta prelegislativa. Pese a todas estas herramientas jurídicas, constitución, instrumentos internacionales, sentencia de la Corte Constitucional, la actual Asamblea hace caso omiso, se va contra todo y no se va a respetar este derecho. Por ende, también cuando se habla de la consulta previa, libre, informada, dice sí, se va a respetar, pero en un párrafo más abajo termina diciendo que de ser procedente se aplicará la consulta previa, libre, informada. ¿Eso qué significa? Que se está eludiendo un derecho constitucional. La consulta previa, libre, informada es un derecho que se debe respetar y que el Estado tiene que aplicar obligatoriamente. No es una cuestión de dejar en las subjetividades o en las discrecionalidades. En ese sentido, no podemos estar con esta predisposición de apoyar esta ley. Por mi parte, yo no puedo ser cómplice aprobando estas iniciativas que son totalmente inconstitucionales, que se van contra la norma constitucional, que se violenta los avances. Ahora, ustedes han pedido la reformulación profunda del texto legal para priorizar la conservación y el bien común. Y hoy día el comunicado de la CONAIE establece que se suspenda inmediatamente el trámite legislativo. ¿Esto es posible? Porque me parece que por las mayorías va a ser un pedido que
no va a tener eco. Es que eso es lo que debería proceder si son respetuosos de los derechos constitucionales y del procedimiento que establece la misma ley orgánica de la función legislativa. Porque, ¿qué dice la ley orgánica? Dice que un proyecto llega al primer debate y en el primer debate se tiene que resolver para que se vaya a consulta prelegislativa, suspenderse hasta que vaya a la consulta prelegislativa. Si fuesen respetuosos de la norma constitucional y todas las leyes, ese es el procedimiento, pero resulta que acá no, acá lo que manda es la mayoría. Si tienen suficientes votos asegurados, no importa lo que pase. Y ahora ya estamos mirando cómo leyes totalmente inconstitucionales han sido aprobados porque hay la mayoría. Se ha terminado afectando los derechos de los jubilados, de los de la economía popular solidaria, se ha terminado violentando los derechos de los niños, de las niñas, y así sucesivamente. En ese sentido, vemos que lamentablemente aquí lo que se está haciendo es imponiendo la fuerza de la mayoría y punto, no importa que se violente, no importa, con tal de tener la mayoría y ellos están procediendo con las aprobaciones. De todas formas, a las organizaciones y a nosotros lo que nos queda es acudir a las distintas instancias que todavía nos quedan. Estamos dialogando con la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Y la consulta previa, ¿debería, como su nombre indica, previa a la aprobación de la ley o posterior a la ley, antes de su aplicación, las comunidades deberían ser consultadas? Muy buenos días, estimado Byron. A ver, antes de la aprobación de la ley tiene que haber una consulta prelegislativa. Son dos derechos distintos. La consulta prelegislativa que se aplica antes de aprobar la normativa. Eso puede ser en la asamblea, puede ser en el municipio, en una junta parroquial. Antes de adoptarse una ley tiene que ir a consulta para que sean los pueblos los que se pronuncien, los que puedan hacer sus observaciones, entre otros. Ese es uno. Y la otra, la consulta previa libre informada, es cuando se va a iniciar un proyecto o un programa extractivo u otro en territorios de los pueblos indígenas. La Constitución manda que tienen que ser consultados previa, libre e informada y respetando las instituciones de los pueblos, entre otros. Pero en esta ley se incorpora lo de la consulta previa, libre, informada, pero se termina señalando que solo se aplicará de ser procedente. Y lo más grave, también se establece en otro párrafo que se delega al sector privado para que lleve adelante el proceso de negociación con las comunidades. O sea, eso implica que se está violentando con la ley en mano el proceso o el procedimiento de llevar adelante una consulta previa, libre, informada, porque tanto la Corte Constitucional, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fijado algunos estándares de cómo hacer una verdadera consulta previa, libre, informada, y ahí se establece que es el Estado el único responsable para hacer la consulta previa, libre, informada. En ese sentido, como acabo de señalar, se están violentando estos dos derechos y lo más también importante que se pretende entregar a manos privadas las áreas protegidas. Eso significa que no están mirando en el cuidado y la protección de la naturaleza. Al contrario, a ellos lo que les interesa es las riquezas que existen dentro de las áreas protegidas. Una consulta previa debería hacerse en las naves, por ejemplo, en ese conflicto que hay por el tema minero. Me parece que es una canadiense la compañía, ¿no? Así es la empresa Curimaini, donde tiene participación familiares del presidente, es lo que han señalado los compañeros, y efectivamente allá en las naves tenían que haber hecho la consulta previa, libre, informada, porque ahí están los compañeros montubios, están compañeros indígenas y están compañeros campesinos, así se autodefinen, y los campesinos, montubios e indígenas también tienen franqueado este derecho a la consulta previa, libre e informada.
y no se ha hecho este proceso de consulta previa libre informada. Al contrario, me parece que se había hecho alguna actividad de información y nada más. Precisamente por aquello, los compañeros de allá de las naves, a quienes ratifico mi solidaridad, están luchando, defendiendo la tierra, defendiendo la naturaleza, defendiendo el agua, porque en las montañas, en las estribaciones es donde nacen las fuentes de agua. De ahí se llevan adelante las actividades extractivas mineras, tenga por seguro que el agua se va a desaparecer. Yo pregunto, no sé si de aquí para adelante van a tomar oro o cualquier otro mineral, o es el agua que nos va a dar vida. En ese sentido, desafortunadamente, desde el Estado, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, hay que decirlo con toda la transparencia, no se ha realizado una verdadera aplicación del proceso de la consulta previa libre informada. ¿Por qué le preguntaba eso? Porque, claro, la minería, la seria me refiero, la legal, por lo general, representa un crecimiento y desarrollo económico para la provincia. Y usted ve lo de Zamora Chinchipe, ¿no? Con el proyecto Mirador, donde la parroquia Los Encuentros y todos esos cantones aledaños han tenido un crecimiento económico y tienen el Producto Interno Bruto más individual, me refiero, por habitante más alto. Le ponía este ejemplo porque, claro, lo de las naves y en el marco de esta ley de áreas protegidas, ¿no? Aquí lo importante es el desarrollo de los ciudadanos, de un hábitat, de un sector, de una población. Y el Estado, usted sabe, no tiene absolutamente ninguna capacidad hoy para poder llegar con desarrollo a esas zonas, ¿no? Al contrario, llega la minería ilegal, llegan los contrabandistas, llegan los delincuentes y se toman esas poblaciones. Entonces, no sé si el espíritu de la ley es el correcto, pero en las formas hay que tratar de modificarlo. Bueno, por nuestra parte hemos presentado observaciones y propuestas también, no nos hemos quedado en el cuestionamiento, hemos presentado todas las alternativas para mejorar esta normativa. Primero, tienen que hacer la consulta prelegislativa, porque si hacen sin ese proceso del respeto a la consulta prelegislativa, esa ley, así se apruebe, es inconstitucional. Eso estamos totalmente claros. Ahora, este análisis que usted hace referencia sobre los beneficios de las actividades extractivas, puede ser, pero tienen que hacerse respetando estos derechos. O sea, ¿por qué no se hizo una verdadera consulta previa libre informada, seria, respetuosa, entregándoles toda la información a la ciudadanía? Y no se ha hecho aquello, se hace de la espalda, se entregan las concesiones y ni siquiera la población conoce de esas entregas de las concesiones de sus tierras, si son sus espacios, si son sus hábitats. Lo mínimo que merece la población es conocer. Lo otro, decir que con las actividades extractivas mineras vamos a salir del desarrollo, probablemente habrá trabajo unos años, pero de ahí, mire, ¿a qué se van a dedicar la ciudadanía que vive en el sector? Porque no es cuestión que va a terminar contaminando solo esa área, se va a terminar contaminando todo. Y la zona de las naves es totalmente agrícola, productora, ahí se produce todo lo que cae en el suelo y de eso vive la población. Me pregunto si la empresa van a dar trabajo a toda la ciudadanía de las naves. Entonces no es así, hay que hablarle con toda la franqueza a la ciudadanía. Imagínense si se desaparecen las fuentes hídricas por las actividades extractivas. Le pregunto, ¿de dónde van a consumir el agua la población que está abajo? Y no solo de las naves, sino del resto de cantones y provincias, porque las aguas bajan y se van para el resto de provincias. Esa zona es donde hay aguas dulces. Entonces yo creo que hay que sopesar, hay que ponderar. No podemos decir aquí se hacen las actividades extractivas porque claro va a traer desarrollo a 2 que 4 familias y el resto los que se dedicaban a la agricultura, ¿qué va a pasar? Queremos seguir mirando que las familias enteras estén con cáncer, con otras enfermedades, luchando ahí, que ahora que ni siquiera hay la salud, de paso no hay ni siquiera medicamentos en los centros de salud. Eso es lo que se viene. Yo creo que
Esta es la información que hay que entregar a la ciudadanía y por eso precisamente están en la lucha ya en las calles. Bueno, los ciudadanos comunes y corrientes no están en el detalle ¿no? En el que están ustedes, sí, porque son legisladores. Pero aquí lo que interesa es que esta ley de áreas protegidas, además de, como su nombre indica, proteger el área, también lleve desarrollo, porque ahora digamos que lo protege el Estado, digamos. Pero estamos viendo, hay una indefensión de la naturaleza, los recursos naturales como tal. Pero si vamos al espíritu de la norma, como yo siempre digo, que puede ser perfectible esto de crear una empresa pública para administrar ciertas áreas y concesionar, entregar en delegación, la figura es lo de menos. Aquí lo importante es que el que venga lleve desarrollo, ¿no? Evidentemente con el control del Ministerio del Ambiente, de todos los entes, Senagua, quien sea, para que no deprede los recursos, pero que sí genere desarrollo a esas áreas donde no llega el Estado jamás. Entonces, no sé si el espíritu, como digo, de la norma podría ser perfectible, pero habría que ver si efectivamente es la figura de la empresa pública de áreas protegidas y o el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que según los expertos tiene mayor capacidad de control. Miren, nosotros precisamente remitimos las observaciones. Aquí lo que debería haber hecho, en lugar de mandar una nueva iniciativa, un nuevo proyecto de ley de urgencia económica llamada así, debería fortalecer el Código Orgánico Ambiental. Esa es la normativa que se debería fortalecer y parte del fortalecimiento es la implementación de este sistema de áreas protegidas. Pero aquí no se está haciendo aquello. Aquí lo que se pretende, por ejemplo, es crear las empresas públicas, ¿no es cierto?, para que a través de esta empresa pública poco a poco se vaya entregando al sector privado. Es lo que se pretende. Y por otro lado, también se está buscando crear estos fideicomisos. ¿Con qué? Con los fondos de los donantes y otros. ¿Y quiénes van a manejar este fideicomiso? Va a ser controlado precisamente por los donantes. Y el Estado poco a poco termina alejándose de su responsabilidad y de ser el garante de la administración y control de todas las áreas protegidas. Y eso es lo que no se quiere, porque se está violentando la Constitución. Mire, tal como está planteado, simplemente se avisora. El gran objetivo es entregar a las manos privadas, mas no se está pensando en proteger todas las áreas protegidas. Yo por eso he dicho, no sé si se acuerda, hace un año más la primera dama quiso hacer construcciones dentro de las áreas protegidas y se frenó aquello por iniciativa de algunos procesos de fiscalización y porque la ciudadanía que vive allá en Olón se levantó. Pues ahora lo que se quiere hacer es esto, ahora en el territorio nacional y con la ley en mano. Y eso no es posible. ¿Y ustedes eso realmente va a terminar afectando a todos y a todas, y en especial a los pueblos y las nacionalidades, porque se está violentando todos estos derechos que acabo de Yo particularmente por la experiencia y por lo visto estas 7 semanas del nuevo Parlamento, lo más probable es que sí se apruebe esa normativa como el gobierno quiere, porque tiene los votos. Aquí hay que ser claro, no hay que mentirle a la gente, se va a aprobar. Pero lo que viene posteriormente es lo que podría ser la diferencia entre que se aplique o no. Mire, las dos leyes anteriores ya tienen 10 demandas de inconstitucionalidad. Y no me queda la menor duda que organismos de derechos humanos, por ahí organizaciones como la CONAIE, no sé si ustedes, por eso le quería preguntar, podrían analizar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad poniendo precisamente esto de que la Constitución, valga la redundancia, protege a las áreas protegidas, valga la redundancia. Usted ha dicho una gran verdad. Ahora en la asamblea, al inicio se decía, vamos a construir una nueva asamblea. De nueva yo no encuentro absolutamente nada. Es la misma, con las viejas prácticas, con las mismas estrategias obscuras y entre otros, ¿no es cierto? En ese sentido, sí, ahí lo que manda es los votos. Como ya tienen suficientes votos, entonces meten cualquier situación. Y coincido con usted cuando ya se han aprobado leyes totalmente inconstitucionales, que se ha violentado un sinnúmero de derechos de los jubilados, de los niños, de los adolescentes, de los que hacen economía popular solidaria, de los servidores públicos.
con la ley de inteligencia, imagínense, hemos retrocedido más de 100 años. O sea, más de 100 años, y eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano. O sea, ¿para qué está la Constitución? Y por mi parte, pues para lo que estoy ahí en la Asamblea es precisamente para actuar en el marco del respeto de la Constitución de la República. Yo digo, soy la guardiana de los derechos constitucionales, pues lo mínimo que debo hacer como legisladora es actuar en el marco de lo que dispone la Constitución, en el marco de lo que disponen los instrumentos internacionales. O sea, a veces se cuestionan los instrumentos internacionales, pero hay que saber, una normativa internacional, un convenio, un tratado, un pacto, si ya se ratifica por el Estado ecuatoriano, consecuentemente ese tratado, ese convenio, ese pacto pasa a ser ley de aplicación obligatoria, y lo mínimo que debemos hacer nosotros como legisladores es el control de convencionalidad, que se llama. O sea, para hacer una normativa, mirar todos estos instrumentos internacionales, mirar las sentencias, los dictámenes de la misma Corte Constitucional Ecuatoriana, de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para que no exista lo que ahora está habiendo. A mí me da vergüenza, afortunadamente yo voté en contra de esas leyes, pero ¿qué es lo que están diciendo la ciudadanía? Ni bien aprueban 10 demandas de inconstitucionalidad. Y eso es una vergüenza, pues, para el país y para el mundo. ¿Qué van a decir si estamos actuando de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, ese es mi rol y así voy a continuar. Ahora, no sé si estuvo pendiente de la reunión de la comisión que suspendió la votación ayer. Hoy día a las 9 ya mismo se vuelven a reunir, van a reinstalar, porque ha habido varios cambios, y uno de los cambios ha sido el tema del famoso sistema o la empresa pública, claro, ¿no? Sustituir se empresa elimina pública la empresa pública, por va a mantenerse el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero ya no como empresa pública, que era una de las propuestas, y también que se garantiza la consulta previa para actividades, sean o no extractivistas. Esto se ha cambiado en el informe, no sé si usted tiene ya la información, se van a reinstalar ya mismo, ¿no? Así cambien aquello, no se enmienda en completo. ¿Por qué? Porque esta ley tiene que haberse sometido a la consulta prelegislativa. Y esto es lo que no se está haciendo. Con eso se está violentando un derecho constitucional de los pueblos y nacionalidades. En ese sentido, así traten de hacer los parches que consideren pertinente, terminan violentando este derecho a la consulta prelegislativa, por el cual hemos luchado por largos años y que esté en la norma constitucional. Entonces no pueden hacer, por más iluminados que sean, tienen que ajustarse a lo que dice la Constitución. No pueden ir por encima. En ese sentido, pueden cambiar eso, pueden cambiar alguna cosa, pero lo que sí hay que dejar claro al país es que se violentó el derecho a la consulta prelegislativa. Gracias, asambleísta, por atender la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Doctora. Gracias. La doctora Mariana Yumbay de Pachacutic, de los 3 que votan, que son opositores, porque los otros están totalmente alineados a ADN.